hoy estamos en nuestra última sesión, estamos en nuestra última sesión y en el portal hay una hermana, creo que fue una hermana que me escribió, pero ya les conté que yo regreso hasta hoy de unas aldeas y de caseríos y no tengo internet, a veces no hay luz. Entonces, yo sé que algunos no espérenme, primero voy a grabar. Bueno, ya estoy grabando. Entonces, yo sé que algunos no han encontrado dónde subirlo, no sé qué problemas han tenido con eso de subir los trabajos, pero hoy hay un espacio para que suban todo lo que puedan y lo que quieran, si están atrasados, traten de subirlo y no queda, me parece que la semana pasada también dejé un espacio, si no lo dejé, sí lo dejé, ¿verdad, Clarita? Sí, Bueno, pero entonces ahí digamos, les yo fui la había. que le escribí, que no encontré dónde subir el bosquejo de los Salmos 50 y 51 de predicación. Intenté agregarlo o sea, subirlo en otro, pero con lo de las pequeñas predicaciones, pero no pude. Por eso yo les había dicho que lo que no podían subir en cualquier cosa, que no sé por qué, porque están abiertos, las fechas no están cerradas, pero si han habido esos problemas, les dejé el espacio de la semana pasada y el espacio de hoy. Entonces, para que lo suban ahí, creo que no va a haber problema, porque apenas si los hoy acabo de abrirlo y la semana pasada, pues también. Yo pienso que es por el tamaño de los archivos, Gaby. No, es que no Porque, encontré dónde cargarlo, porque todas las demás ah, tareas que pidió ya las subí. Entonces solo deja subir ya. un documento. Ah, Y, No. entonces y lo sube la semana pasada, el espacio que hay de la semana pasada, o ahora, hoy. Bueno, muchas gracias. y Porque yo hoy, subí dos tareas en un, ¿cómo le sí, dijera? sí, sí, está bien, yo Bueno. voy a Lo revisar hice eso, ¿no? también yo. Eso no hay problema. Lo que pasa es que no sé por qué no pueden subirlo, porque como les digo, las fechas están abiertas, no caduca pues en la entrega del trabajo. Bueno, como tenemos, ya saben, Zoom se nos acaba y todo, tenemos problemas, entonces vamos a trabajar rápidamente. Lo que vamos a hacer hoy, tanto en el portal como les voy a compartir una página que tienen en el portal, pero que ahorita la voy a compartir para que ustedes la vayan viendo. Permítame un momentito. Miran bien esa página. Sí, Ok. Esto es una página que escribí tanto para Introducción a Sagrada Escritura y para ustedes. Esto, como a ustedes les toca Antiguo Testamento, dice conectar la escritura con la vida concreta. Entonces, toda esta parte que está con introducción a la escritura, no, si ustedes quieren, trabajenla por cosa de ustedes. Pero lo que vamos a trabajar nosotros es esto, porque esto es nuestro tema, el Antiguo Testamento, cómo lo podemos nosotros captar, cómo lo podemos entender, cómo lo podemos aplicar. Entonces, vamos a hacer una serie de introducciones y luego lo que tenemos que entender básicamente a los profetas. ¿Por qué a los profetas en el Antiguo Testamento? Porque lo que pasa es de que cuando vemos los temas de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés, ¿qué hemos dicho en algún momento de que la fe y la religión judía parte de la experiencia de la liberación? O sea, ahí es donde los que estaban en Egipto, los que
habían pasado ya, pues, descendientes de Abraham, Isaac, Jacob, se habían quedado en Egipto, ahora como esclavos estaban sufriendo pues muchos abusos, mucho cansancio, pero tenían techo y tenían comida. O sea, pero eran esclavos, ¿verdad? No podían aspirar a nada más. Entonces, en ese contexto de esclavitud, se experimenta a un ser diferente a nosotros, los seres humanos, que los libera de esa situación. Y entonces, en el texto bíblico vamos a encontrar una gran epopeya, género literario, epopeya. ¿Qué quiere decir eso? Pues que Yahvé, que así se va a identificar el personaje con Moisés, ¿verdad? Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. O sea, hay hay que ver que esto no apareció hoy por primera vez y de susto, sino que hay una información anterior. Y esa información anterior es lo que se ve en el Génesis como preparación para el Éxodo. Entonces, cuando nosotros vemos en la actualidad a Dios directamente con una voz audible, como a Abraham, como a Isaac, como a Jacob, como a Moisés, pues nosotros no tenemos esa experiencia. Y entonces, aquí, para, como dice aquí en nuestro bloque central, entender a los profetas sin miedo ni fantasías, también a Dios desde el Antiguo Testamento, empezando por el Génesis. Entonces, cuando nosotros vamos viendo y acordarse que nuestro trabajo, nuestro diplomado es de predicación, entonces nosotros tenemos que tener claras varias ideas. En primer lugar, pues, ¿cómo es que hoy nosotros no podemos ver ni escuchar a un ser que nos hable directamente y nos diga exactamente qué es lo que quiere? Y nosotros pues ya obedecer a eso, ¿verdad? Eso, esa experiencia no la tenemos. Y entonces cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento y vemos que tenía esa experiencia Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, y que Moisés nos paramos en esa parte, es el tema de la liberación, es la experiencia que va a fundamentar la religión judía. ¿Por qué? Porque ellos no van a partir de pensamiento, de especular. ¿Será que Dios existe, que no existe? ¿Será que es? ¿Será que no es? ¿Será que me escucha? ¿Será que no me escucha? No. Parte su religión de una experiencia vivida. Y esa experiencia vivida la van a transmitir a sus descendientes en la fecha que para ellos va a ser la Pascua. Una Pascua que ya se celebraba desde otra perspectiva, desde el sentido nómada, que iban caminantes, nómadas, era que no tenían un lugar donde vivir establecido, caminaban, eran tribus, ponían sus tiendas de campaña, degollaban su corderito, regaban la sangre para que los protegieran los dioses, y luego pues comían una parte del animalito y la otra parte pues la ponían en holocausto, o sea, la quemaban para que subiera a Dios una ofrenda, ¿verdad? Esa experiencia que la tenían los patriarcas como nómadas, ahora que salen de Egipto, van a tener esa experiencia y le van a llamar Pascua, paso del Señor, como le llamaban en los nómadas paso, porque ellos estaban de paso. Pero ahora no van a ser ellos, es Yahvé que pasa entre ellos. Luego, ya no sabemos más de otros personajes, más que, por ejemplo, los profetas, que Yahvé les va a hablar directamente a ellos y ellos se van a comunicar con nosotros. Entonces, todo lo que nosotros podemos decir de Dios
es lo que él mismo ha revelado, ha dado a conocer, y quien lo va a ir diciendo, quien lo va a ir explicando, van a ser los profetas. Entonces, no nos debe extrañar, por ejemplo, que Abraham, aunque no es un profeta, en algún momento se le nombre así. Tampoco Moisés, que aunque no es profeta, en algún momento también se le nombre de esa manera. Y entonces, a lo largo de la historia de la salvación, lo que nosotros debemos ver en el Antiguo Testamento es las acciones, actos, las acciones de Dios que van manifestando quién es, cómo actúa, qué es lo que quiere. Eso es lo que tenemos en todos los libros. ¿Y quién es? Pues es un ser totalmente diferente a nosotros, pero es un ser, una persona, no es una energía, es un ser, es una persona. Y es una persona que se comunica, o sea, no está así mudo, se comunica. Pero la comunicación, ya se dan cuenta ustedes, que depende de la tradición que sea, yavista, eloísta, sacerdotal, esa expresión va a ser de distintas maneras. El yavista va a utilizar formas humanas para hablar de Dios. Dios que se enojó, Dios que cambió de opinión, Dios que se arrepintió. Son formas humanas, dijimos antropomorfismos al principio del curso. El eloísta pues utiliza los elementos de la naturaleza, por ejemplo el fuego, el agua, el viento, y entonces vamos viendo que esas imágenes están todas mezcladas en el texto. En el texto no hay una parte donde solo se hable de Dios antropomórficamente, como es la tradición yavista, sino que cuando las tradiciones orales se escribieron, se recopilaron todas y se pusieron por escrito, juntas, es decir, se pusieron por el tema. Y entonces lo que nosotros tenemos que descubrir en toda la Sagrada Escritura es el tema, ¿no? Y los temas no son tantos, son los mismos que se van a ir como actualizando, y a eso se le va a llamar teología, a la actualización, a la reflexión, a la actualización de un tema que pasó en la historia hace muchos siglos, pero que sigue pasando. Solo que ahora nosotros tenemos que entenderlo desde nuestra perspectiva del siglo XXI. Porque cuando tuvo la experiencia Moisés fue en su época histórica, con sus costumbres, con su situación, Abraham todavía más antiguo, y los profetas son los que nos van a ir ubicando cómo ellos van entendiendo en épocas posteriores esa manifestación de Dios, cómo se manifiesta y cuál es el problema que hay entre nosotros, Dios, no es el Dios con nosotros el problema, somos nosotros. Entonces, aquí es donde nosotros debemos ir abriendo nuestra mente ampliamente, muy ampliamente, no tomar el texto literal, porque ya por una razón muy simple. Si hay tradiciones donde se habla de Dios con formas humanas, que es muy primitiva, y luego hay tradiciones donde se habla con elementos, cuando se habla de Dios se habla como el elemento del fuego, yo debo captar eso, por eso tengo que conocer los géneros literarios. Tengo que conocer el contexto histórico para entender por qué ese es el lenguaje de ese momento. Y lo mismo, entonces, básicamente tengo que tener presente los temas que se van desarrollando en el Antiguo Testamento. Entonces, primero, el tema que vemos con claridad, y lo hemos repetido muchas veces, es el tema de que Dios se da. Dios se da. La creación es Dios que se da. ¿Dónde podemos situar en una cita que Dios está dando? En el insuflo de su aliento en el cuerpo que hay de Barcos. Dios un insuflo, Dios. Y en Génesis 1, imagen y semejanza. Entonces, ahí tenemos ya una revelación.
Seguimos caminando y tenemos más revelaciones de Dios. ¿Quién es Dios? Pues elige. ¿Para qué elige? ¿A quién elige? Pues al ser humano elige a un ser humano. ¿Para qué lo elige? Para una misión. ¿Pero qué hay que hacer? Pues el ser humano tiene que responder a esa misión. Esa misión no es impuesta, no es obligatoria. Por eso se llama vocación. Porque viendo la grandeza del ser, pues de ese ser, entonces el llamado es un honor y el trabajar en su misión, pues también es un honor. Entonces no está impuesto. Por eso decimos, el tema no es especulativo, es desde experiencia. Todo lo que estamos viviendo actualmente de la Pascua es eso, las personas que tienen un encuentro con el resucitado, las personas que se dejan, después de ese encuentro, se dejan formar, iluminar, enseñar, actualizar a través del Espíritu Santo, es pues dócil a toda esa formación y entonces se va teniendo el encuentro personal con Cristo, pero ese es el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento van a ser los profetas los que van a representar a Dios con su palabra. Y entonces es muy importante que entendiendo cuáles son los temas, elección, vocación, o sea, elección con misión, vocación de parte del hombre como respuesta para una misión, y luego, pues, esta persona nunca es elegida por mérito alguno, sino que para que sea imán y otras personas puedan adherirse no a la persona, sino del ser el que está hablando. Ponga atención ahí, porque es el tema de la predicación. Entonces, el tema elección, primero la creación, después la elección al ser humano, luego entonces la vocación como respuesta a una misión. Bueno, y caminando en el Antiguo Testamento, entramos a otro tema, o sea que ya hemos visto tres temas, ¿verdad? Creación, elección y misión. Ahora nos toca alianza. En el Éxodo vamos viendo lo mismo anterior, elige para una misión y dentro de esa misión hay una promesa. Nunca la misión va a ser más grande que nuestras fuerzas, nunca, porque la misión nosotros nos disponemos, pero la propuesta es que Él va a estar ahí, Él lo va a estar haciendo todo. Entonces nosotros solo nos disponemos, hay una disposición. Si nosotros vemos Abraham, Isaac y Jacob se dispusieron, pero dudaron, a veces desconfiaron de la palabra de una manera, pero luego recapacitaron. Moisés también, cuando le dicen que tenga su visión, pues también se siente limitado o con muchos límites para hacerlo. Entonces hay una promesa, pues ahí va. Luego, con Moisés, cuando él, como instrumento de Dios, va a liberar, es Dios el que va a liberar, no es Moisés, es Dios el que va a liberar a su pueblo, o sea, a los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, que todavía no son pueblos, sino que están esclavos por muchos siglos, porque son más de 450 años, o sea, ellos ya no tienen identidad hebrea, sino que son prácticamente egipcios, ¿verdad? Con su cultura, con su religión. Y la propuesta es dejarlos salir para hacer una alianza. Entonces, esa es la propuesta. Y entonces el faraón primero accede y después no. Entonces ahí hablábamos anteriormente la gran epopeya, porque son prácticamente dos divinidades. En la antigüedad, y ahí tenemos que comprender los contextos históricos, cada país tenía su dios, su divinidad. Y entonces la divinidad de los egipcios estaba representada por el faraón. Es igual que los romanos que se sentían hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, cada país, cada imperio
tenía su divinidad y pues la divinidad se miraba si era buena o no, de acuerdo a lo bien que estuviera el imperio, las guerras que ganaba, la tierra que tenía. Y entonces Yahvé quiere que hacer una alianza con estas personas que son esclavas en Egipto. Pues sale, eh, pues con la gran epopeya, son las diez plagas, todo lo que sabemos de eso, es el paso de Dios y obviamente vence al faraón y saca al pueblo. Llegan al Sinaí y hacen la alianza, pero otra vez, es Dios el que se da, es Dios el que quiere, y cuando Moisés regresa con las tablas, pues no hay alianza, porque para que haya alianza tiene que ser de los dos lados, tiene que ser dos partes, como un contrato. Entonces no hay, porque estos traen una identidad egipcia, dioses egipcios en su cabeza, y entonces, a pesar de que han visto toda la grandeza y el poder de Yahvé, pues al sentirse un poco desprotegidos, prefieren regresar a lo conocido. Como dice el dicho, ¿verdad? Más vale lo viejo conocido que lo nuevo por conocer, aunque se había actuado de gran manera. Y todo lo que va a pasar, porque en la liberación de esta esclavitud, Dios se ha mostrado, primero liberador, primero un Dios que escucha, sea cercano, liberador, misericordioso, porque estos constantemente están renegando y pues los escucha, un poco les da, va delante de ellos, los acompaña en el camino, les tiene paciencia, no cambia de opinión, aunque estos no entienden nunca nada. Primero que se cansa Moisés, que estas personas nunca están contentos. Bueno, y al fin, después de 40 años, logran entrar una de las generaciones que sobrevivió, por 40 años ya iban dos generaciones. Entra una generación acá. Y cuando entran a Canaán se dan cuenta de la gran fertilidad y la gran riqueza natural. Entonces, ¿qué es lo que piensan? El Dios de aquí es mejor que el de nosotros, porque el de nosotros nos ha traído por el desierto con tantos problemas y antes en la esclavitud, y en cambio estos viven de una manera tan grande. Se van a ser los Baales, ¿verdad? Distintas formas. Canaán pues es fértil y, como digo, la forma de pensar en aquel tiempo es que cada nación, cada imperio tenía su identidad. Y por eso va a hablar Sagrada Escritura de Yahvé de los ejércitos, Yahvé Semuad. ¿Por qué? Es la mentalidad de la época. O sea que para entender el Antiguo Testamento hay que entrar a la mentalidad de la época. Y por eso, como a partir de Moisés va a haber una dificultad para cada quien de ir comprendiendo a Yahvé en los temas que sean de los mismos temas: elección, misión, vocación, alianza. Esos son los temas que se van a desarrollar en todo el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces hay que entender al profeta sin miedo, porque tiene un lenguaje que necesita como sacudir a las personas. Entonces su lenguaje es fuerte, pero tampoco fantasías, ¿verdad? Porque como en algunos pasajes vemos que es visionario y nosotros ya creemos que ve el futuro o que sabe más de lo que va a pasar, cosas así, ¿verdad? Cosas porque es como que siempre la inquietud del ser humano es conocer el futuro. ¿Qué me va a pasar? ¿Qué me va a pasar? Entonces, incluso a Jesús le van a preguntar así, dice, esto solo lo sabe el Padre, aquí nadie sabe nada, solo el Padre. Entonces, es importante, y aquí es donde nosotros vamos a trabajar. Obviamente no nos va a dar tiempo todo a hacerlo hoy. Cuando se acabe la primera parte, ustedes pueden seguir, lo tienen en el chat en el que abrimos nosotros. Esta hojita la tienen en el portal y ahorita se las estoy presentando, ¿verdad? Les digo, la primera parte ustedes la pueden ver y trabajar cuando quieran, pero lo que yo necesito que trabajemos ahora es esto, ¿verdad? Y entonces,
Siempre en nuestra fe tenemos prejuicio. ¿Qué es un prejuicio? Hacer juicios sin fundamentos. Entonces, casi siempre, cuando empezamos un estudio, hay cosas que ya sabemos, pero hay cosas que se nos enseñaron de otra manera. Y entonces hay que romper con esa estructura que nos transmitieron para que esta nueva que nos están diciendo la podamos pues encarnar, porque no podemos encarnar las dos, uno. Y si la que nos dijeron, nosotros vemos que choca con la que viene, con la que se nos está informando o transmitiendo, entonces tenemos que darnos cuenta, tenemos que hacer algo equitativo, ¿verdad? Y darme cuenta de que no cambia el mensaje, no cambia la persona, lo que va a cambiar es el lenguaje. Entonces tenemos que ir viendo eso. Entonces, cuando empezamos viendo esto. Cuando leo o escucho en la misa a un profeta, porque siempre, ahorita no, porque estamos en la Pascua, estamos leyendo Hechos de los Apóstoles. Pero cuando escuchamos a veces a un profeta en el tiempo ordinario, o cuando escuchamos en el Cuaresma a un profeta, ¿siento miedo o esperanza? Aquí es para que ayuden a contestar. Acuérdense que como estoy compartiendo pantalla, no veo quién levanta la mano o quién quiere contestar. Entonces, para que ustedes espontáneamente hablen, pero acuérdense que tienen que hacerlo rápido porque el tiempo se nos acaba, si no nos quedamos aquí en la espera absoluta. ¿Alguien quiere contestar si cuando escucha la lectura de un profeta, a veces, es que todas las veces, ¿verdad? ¿Siente miedo o esperanza? ¿Cuál es el sentimiento que aflora? ¿Aló? ¿Me Buenas están noches. escuchando? ¿Ah? Buenas noches, Buenas Zaida. noches. Buenas noches. Yo la verdad que cuando he escuchado a algunos de los profetas, en algunas ocasiones sí he sentido el miedo y como algo desconcertante, porque trato de traerlo a la realidad, pero como que no me cuadraran los hechos, ¿verdad? Ah, Entonces, y vamos a encontrar necesito, algunos profetas, por ejemplo, cuando leemos algún tema de Elías, el monte, cuando lleva a todos al monte del Carmelo, que van los 400 Baales, y después de que Dios mande el fuego, y en esa, donde él había hecho pues como puesto los leños, pero entre agua y todo eso, y después que eso pasa, él le quita la cabeza a los 400. Y uno oye eso a veces en misa y se queda así como asustado. Bueno, ¿y aquí a quién tengo que ir a quitarle la cabeza, verdad? Entonces, hay que ir rompiendo ese lenguaje que es así fundamental, tal cual está escrito. Y entonces, des en cuenta la pregunta, si siento miedo o esperanza. Quiere decir que no puede haber otra cosa. ¿Por qué está esto escrito? ¿Para provocarme miedo? No. Es entonces un lenguaje que quiere sacudir a las personas, a los destinatarios que les está hablando. Entonces el lenguaje es fuerte, es amenazante. Es como cuando uno quiere, ya dijo las cosas de muchas maneras y no hace caso la persona, pues entonces uno ya toma otro tono, dice otras cosas, y entonces en ese momento, pues tal vez la gente va a hacer caso por miedo, ¿verdad? Pero realmente no se trata de suscitar miedo, se trata de suscitar un cambio. Entonces, y ese cambio es como un tema de esperanza, ¿verdad? De tener esperanza. Entonces, vean, el lenguaje fuerte de los profetas habla de un Dios violento. Puede ser que si yo literalmente leo eso, y de hecho pasa así, porque mucha gente dice, el Dios del Antiguo Testamento no es igual al del Nuevo Testamento. Entonces vean la diferencia. Habla de un Dios violento
o de un Dios apasionado? Para la predicación. Todo esto es para la predicación. ¿Qué dicen? ¿Habla de un Dios violento o de un Dios apasionado? Yo creo, Zaida, buenas noches, que cuando uno no conoce la escritura sí puede llegar a pensar que es un Dios castigador, ¿verdad? Por lo Ujú. menos yo sí así lo interpretaba hace muchos años. Después recibí algunos cursos de teología avanzada y eso realmente a mí me permitió entender un poquito más, ¿verdad? Que no es un Dios castigador, que tal vez sí es un Dios, o sea, sin el tal vez, que sí es un Dios como celoso, apasionado, pero no castigador. Y que Eso, cuando habla de apasionado es que quiere por todos los medios, por todas las formas, salvar su creación. Pero el problema es como ha dado una libertad, un libre albedrío, entonces utiliza todos los recursos sin imponerse hasta que la persona pueda tomar una decisión. Y entonces a veces este recurso de la amenaza, de la violencia, es un recurso para hacer cambiar. Por eso va a decir las personas, y todavía yo lo acabo de oír esta semana, cuando dicen, ay, esta persona cambió hasta que tuvo un accidente. Sí, tuvo muchas manifestaciones, pero de pronto tuvo un accidente terrible y eso lo hizo mal. Y entonces viene la reflexión. Dios lo quiso cambiar mandándole ese accidente. No es así. Por eso es que es el prejuicio. Qué bueno que cambió, no qué bueno que tuvo el accidente. Qué bueno que cambió, no podemos decir Dios le mandó ese accidente para que cambiara, porque ahí confundimos toda la revelación. Entonces, ¿para qué nos va a dar la libertad si después a cada cosita que decidamos mal sí vamos a tener consecuencias? Pero eso ya lo tendríamos que razonar nosotros como una parte de una inteligencia, donde vemos Saida, perdón, qué perdón. consecuencias puede tener. Entonces el profeta es esa persona que ve las consecuencias y entonces habla en nombre de Dios con un lenguaje fuerte para que la comunidad cambie. Acuérdense, Jonás sabe que Dios es misericordioso y que va a perdonar a Nínive. Y Jonás no quiere que Dios perdone a Nínive, porque sabe que si cambia, pues lo va a perdonar. Y Jonás no quiere eso. Pero Dios sí quiere perdonar. ¿Y cómo lo va a querer? Por eso decimos que es misericordioso. Y utilizamos palabras como lento a la ira y rico en misericordia. Bueno, ¿por qué los profetas parecen exagerar tanto? Por lo mismo que estamos diciendo, porque ya se ha dicho las cosas de muchas maneras, ya Dios ha hablado de muchas formas, ya Dios ha hecho muchas cosas, y eso lo podemos comparar con Jesús. Pasó haciendo el bien, curando, haciendo exorcismos, parábolas, explicaciones, todo, todo, todo. Y bueno, nada. Nosotros por un oído nos entra y por el otro, de repente ni nos entra, ¿verdad? Solo ahí estamos. Entonces, nosotros tenemos que ir dándonos cuenta de por qué este tema, porque ya no vamos a encontrar directamente a este ser que se comunica con todo el mundo, sino con el que elige para que éste hable. Ahí empieza desde Moisés. Acuérdense que Moisés subía al monte o entraba a la tienda de los encuentros y luego transmitía. Bueno, y hasta el pueblo decía, preferimos que Moisés hable con Dios y no nosotros. Entonces vemos entonces cómo el profeta no describe el futuro como adivino, sino interpreta el presente desde Dios. Fíjese esto, por favor. El profeta interpreta el presente. Entonces nosotros tenemos que fijarnos muy bien en el profetismo, porque es el que nos va a ir abriendo la brecha para ir entendiendo a Jesús, para entender eso que dice Jesús, las escrituras hablan de mí. Entonces vamos a ir encontrando figuras en el Antiguo Testamento que hablan de él, como por ejemplo Isaac, como por ejemplo José, como por ejemplo, vemos distintos personajes
que tienen una como penumbra, pues no es una gran luz, pero son figuras que luego nosotros vamos a ver que Jesús las lleva a la plenitud. Vamos a encontrar en el Antiguo Testamento que Dios, Yahvé, va a hablar a través de los profetas, pero encarnado ya va a hablar humanamente, de humano a humano. Entonces nosotros tenemos que llevar ese como ritmo, esa como línea para comprender cómo vamos a hacer nuestra predicación. Y sobre todo de esto, el profeta interpreta el presente de Dios. Entonces nosotros en una predicación debemos utilizar esta herramienta desde el profeta para entonces llevar este presente como esperanza, como un Dios apasionado a las personas que nos están escuchando, y eso es Dios. Entonces, a veces el lenguaje va a ser duro. Cuando es duro, es porque amenaza o es un llamado urgente. Entonces, entre más duro lo encontremos, es que la situación está, como dirían en Guatemala, color de hormiga. No se puede, no se espera nada bueno. Entonces hay preguntas para ver cómo se desarrolla este tema literal. Cuando Isaías o Jeremías anuncia destrucción, ¿qué está queriendo? ¿Que pase esa destrucción o tratar de evitar? ¿Qué es lo que está queriendo Isaías? Tratar de evitarla. Tratar de evitarlo. Pero para eso se necesita que la gente cambie, ¿o no? Exacto, que haya Porque conversión. la conversión, porque si no cambia, entonces ¿cómo va a ser eso posible? Entonces fíjense que, por ejemplo, en el caso de la predicación, ¿a qué Dios van a predicar ustedes? ¿Qué es lo que van a decir? ¿Qué es lo que quieren que pase? ¿Que la persona les aplauda al final? ¿O que lo que ustedes dicen que viene de Dios haga que ellos cambien y vean su realidad? O sea, tomando un poco la postura, porque somos bautizados. Como bautizados somos profetas, sacerdotes y reyes. Entonces podemos muy bien utilizar este papel actualizado, entendiendo realmente qué es lo que queremos. Y entonces tenemos que evitar la lectura literalista, o sea, tal cual está ahí. Tenemos que ver el comentario, tenemos que ver, según lo que nosotros vamos a predicar, tenemos que ubicar el texto, tenemos que ver el contexto, adelante, atrás, el momento histórico, el género literario, y entonces hacernos esta pregunta. ¿Qué es lo que quiere esta lectura que pase? ¿Qué es lo que yo voy a predicar para que apoyara esa lectura en aquel tiempo, pero ahora a actualizarla? Miren, dice que queda 1 minuto con 7 segundos. Aquí tienen ustedes más preguntas y ustedes pueden ir avanzando en eso. Y cuando terminamos, cuando nos volvemos a conectar, ustedes pues pueden ir compartiendo. Yo les estoy dando las ideas. Esto no es que va a tener 0 o 100. Esto es más que todo una especie como de aprendizaje, de ir como retroalimentando y teniendo como ideas más centradas y no tan dispersas. ¿Captan? ¿Captan la idea? Sí, Claudia, gracias. Entonces, ahorita se va a cortar, acuérdense que estamos en Zoom, y entonces estamos aquí. Ustedes pueden seguir ahorita los 10 minutos que están de pausa y sigan leyendo y viendo. Por eso dejé las informaciones, lanza preguntas porque es predicación para ustedes, para que ustedes, esas preguntas vayan para ustedes. Clave